¿Conoces qué documentos debes tener en orden para evitar problemas a tus familiares si llegas a morir? ¿Has escuchado hablar de la voluntad anticipada? ¿Ya hiciste tu testamento? ¿Sabes qué necesitan tus beneficiarios para acceder a tus cuentas bancarias? ¿Cuentas con seguro de gastos médicos mayores? ¿Has pensado en contratar servicios funerarios? De acuerdo con la Secretaría de Gobernación, solo 1 de cada 500 mexicanos tiene un testamento. Y según información de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros en nuestro país, solo 7% de las personas cuenta con un seguro de vida y 5% posee un seguro de gastos médicos mayores. ¿Por qué no tenemos una cultura de la prevención? Hoy, en Diálogos en Confianza, te diremos qué aspectos legales debes tener en orden para no dejar problemas a tus familiares. Qué interesante, amigos, amigas, qué bueno que nos acompañan en esta emisión de Diálogos en Confianza. Y como ustedes ya vieron la pregunta hoy, es un desafío, ¿eh? ¿Por qué no estamos preparados para esas catástrofes en nuestras vidas? Porque se vuelven una catástrofe. Alguien enferma y terminamos hipotecando la casa, si hay casa, pero y si no. Y de veras es tan difícil y doloroso tener que lidiar con engorros, papeleos, trámites y no estar así prevenido cuando se enferma o tiene un accidente, un familiar, o ya ni les digo si fallece. De veras uno no tiene cabeza para eso. Pero nos negamos, parece ser, a prevenir. Pero también puede ser otra cosa. Siempre decimos, es que ahorita no me alcanza o no tengo tiempo. Siempre estamos resolviendo lo inmediato y entonces hacemos a un lado lo importante. Hoy hagamos una lista de qué sería lo que tenemos que poner al día, pues para que esto no nos agarre desprevenidos. ¿Cómo estás, mi Sandra? Bienvenida. Hola, muy bien, Fer. Muy buenos días a todos. Aquí ya llena de mensajes y comentarios, pero les comparto uno que me llamó mucho la atención. Aprovecho para saludar a Minoru en el Twitter, que siempre nos manda su opinión, y nos hace llegar esta frase: cuando el duelo es tan sentido que hasta los papeles no tienen sentido, firmar papeles en este estado es riesgoso. Es muy cierto. Hay momentos en donde no tenemos el orden en la cabeza, nuestros sentimientos están a flor de piel y pues es mucho más complicado que si lo vamos tomando en cuenta desde este momento, y por eso la importancia de este programa. Y aprovecho para recordarle que estamos en internet a través de www.canal11.mx/diálogos para que esté muy pendiente del programa y nos haga llegar todas sus dudas. Y luego uno dice, ay, es que ya la abuelita ya está muy mayor. Y entonces como que sí oye uno campanadas o ve focos rojos. Oiga, no, ¿eh? La enfermedad o la tragedia no tienen edad. Vamos a ver este testimonio. Yo cuando tenía 34 años enfermé, pero yo no tenía nada porque trabajaba en una empresa donde soy freelance. Ahorita ya pasó de eso hace 8 años, pero a los 34 años nunca piensas que vas a enfermar porque eres muy joven. Yo eso pensaba. Yo nunca me voy a enfermar, y si me enfermo será como a los 60. Entonces, como que a los 50 voy a pensar qué voy a hacer. Yo pensaba en 2 cosas. Primero, salvar la vida, y otra es con qué recursos cuento para salvarla. Y hubo un momento en donde no tenía nada. Estuve como 8 meses en peregrinación en hospitales y hospitales para que el diagnóstico se diera, porque tampoco tenía un diagnóstico certero. Entonces ya cuando tuve un diagnóstico certero, entonces fue cuando ya la empresa me ayudó a tener gastos médicos mayores. Tuve que mentir un poco porque yo ya traía la enfermedad. Yo no sabía, porque sé muy poco de seguros, y a los 34 años como que tampoco me preocupaba mucho leer las cláusulas de los seguros, que tú no puedes tener una enfermedad y contratar un seguro, ¿no? Tú tienes que ser una persona muy sana para preverlo. Porque si tienes una serie de antecedentes, yo no sabía, tú no puedes tenerlo, o te salen muy caros. Igual sí te lo cubre, pero salen muchísimo más caros. Y entonces yo estaba muy segura con mi tratamiento de que ya me iba a curar,
como en la primer quimio había desaparecido el tumor, pues no, yo pues estaba súper feliz y había salvado la vida. Pero no era así, porque se acabó el dinero y si tú no terminas un tratamiento puede volver a aparecer un tumor. Y entonces nuevamente me vuelvo a sentir insegura de qué voy a hacer a la mitad del tratamiento. Por lo cual tuve que tomar otra decisión y otra alternativa, como casarme con un amigo para poder tener IMSS, que nuevamente no vuelvo a leer las cláusulas, porque después, por no pagarlo un día, lo perdí. Así un día no di el pago y con eso tuve para perder el IMSS. Sí, a muchos ya nos pasó. Y ahora otro capolabor, ya después de haberlo tenido 15, 20 años, volver a empezar. Qué desastre, ¿verdad? Bueno, les presento a nuestros invitados del panel. Héctor Galeano Inclán, presidente del Colegio Nacional del Notariado Mexicano. Muchísimas gracias, Héctor, por estar aquí. Y ¿qué es lo más delicado a tu forma de ver de los papeles y trámites que se pueda carecer cuando esté uno enfermo? A ver, para ti, ¿qué sería lo primero? Yo pensaría que lo primero que yo debo tener es la certeza de que mi documentación más importante, escrituras de propiedad, a ver, por ejemplo, de inmueble. Anotemos, para que las pongamos hasta en un solo folder o portafolio. Escrituras de propiedad. Ok. Mi documentación de acta de nacimiento, acta de matrimonio. Digo, si la puede poner un poco más nuevecita, mejor, porque ya ves que tenemos luego copias de hace 25 años, pero en fin. Pólizas de seguros. Si tiene un segurito, ahí también agréguelo. Ahí también debemos tenerlo. Y si es también el caso, la documentación necesaria para, llegado el fallecimiento, el tránsito de la funeraria y dónde van a estar mis restos, también es algo importante. Se trata de tener la documentación que facilite a los bueno, y que alguien de la familia sepa, ¿no? Dónde sí, está claro, todo esto dónde importante. está. Y varios de la familia, no solamente uno. Sí. Luego tenemos pariente que nació en otro estado de la República hace mucho tiempo y no tenemos nada de papeles. Qué terrible, ¿verdad? Sí, siempre debe haber alguien en un lugar diferente donde uno vive, la casa que uno vive, y el backup. Que tenga también esa información, exactamente. Oye, y tenemos a Carlos Islas Murguía. ¿Es Munguía o Murguía? Murguía. Murguía, como la gran escritora Verónica Murguía. Mi querido Carlos, muchas gracias. Gracias a ti. Consultor en seguros, representante de LIMRA y Loma en México. Además, del Centro Certificador de Agentes y licenciado en Psicología y Administración de Empresas con más de 25 años de experiencia en banca y seguros. Pero Carlos, tú, siendo licenciado en Psicología, has de saber que no nos gusta a los mexicanos pensar en estos asuntos. Miren, tener los papeles importantes en un portafolio, pues hasta por un temblor, oigan, salir corriendo y siquiera llevarse eso. Pero ¿por qué no? Dejamos todo para el final y mejor no lo tocamos. Bueno, tenemos cierta animadversión natural a pensar que nos va a pasar algo malo a nosotros. Esto es normal en el ser humano. Como que lo vamos a decretar o a traer, toquen madera. Ajá. Y otra realidad muy interesante que comentaban aquí en tu magnífico reportaje, en psicología ya... parte de tus prefrontales, que es en donde tenemos los procesos terciarios, la razón profunda, etcétera, se cancelan. O sea, déjame ponerlo en palabras más llanas. Si tú en la mañana haces un berrinche de aquellos, ¿no? Y te enojas y gritas y te exaltas, te separan entre 3 y 4 horas para que vuelvas a entrar en razón. Cualquier decisión que tú tomases dentro de un arresto emocional, tienes altísimas probabilidades de cometer errores. Por esa razón, hace sentido lo que tú dices. Tan delicados como la cámara y eso que entran mejor a las 12 del día. Ya hicieron digestión de la torta de tamal. Oye, qué fuerte. Y toma uno malas decisiones. Sí. No lee las cláusulas como le pasó a nuestra testimonio. Qué terrible. Verónica Alejandra Curiel Sandoval, coordinadora del bufete jurídico de la UAM Azcapotzalco. ¿Cómo estás? Muy bien. Oye, y en la UAM, ¿a poco un alumno llega y te pide consultoría a este respecto?
No, ahí sobre todo llegan el público en general. El bufete está creado pero para los jóvenes, todo tipo de ni por No. equivocación, lo que quieren es sacar es un auto, ¿verdad? No. Inclusive, por ejemplo, ellos tienen un seguro por parte del IMSS por ser estudiantes y no lo conocen ahí en la propia universidad, no acceden a él. ¿Un seguro de qué tipo? ¿Como seguro social o seguro aparte, seguro de gastos médicos? No, es un seguro social. Por la calidad de Perfecto. estudiantes, el Instituto Mexicano del Seguro Social les da la cobertura para atención médica. Que luego da hasta gastos funerarios, ¿no? En un momento dado que le llaman gastos de Para marcha. Es correcto. Sí, claro, para cualquier tipo de beneficiario que esté inscrito en el Instituto del Seguro Social, se puede dar este tipo de cobertura siempre y cuando sea trabajador en servicio activo o sea voluntario, pero esté cubriendo ciertas aportaciones. Ok. Oye, pero ay, aquí viene el asunto. Nos venden luego el seguro de gastos médicos. Sí. Es bien difícil hacerlo valer. Sí, claro. Te ponen una de condiciones. No es que usted, fíjese, se cayó en la calle, pero a 3 pasos del semáforo en lugar de 2. Y ya con eso ya no puedes hacer nada. ¿Quién nos puede asesorar si ese seguro de gastos médicos que nos están ofertando, pues es el correcto? Pues prácticamente son los abogados en materia civil, porque eso se tramita en un juicio mercantil para hacerlo valer en caso de que no se esté, De que se no nos esté quiera. respetando. Uno puede ir todavía a defenderse y decir, Sí, a ver, claro, aquí- cuando no se cumple con el contrato. Es un contrato a final de todo. Entonces, incluso hay una ley del contrato de seguro, Claro. que es muy amplia, maneja todos los tipos de seguro, seguro para autos, seguro para vivienda, seguro Los por cubre gastos todos. médicos mayores, dependiendo del tipo de seguro que uno contrata, es lo que se hace valer. Oigan, a ver, pero esto de los seguros de gastos médicos, cuando lo voy a contratar, ¿qué sería lo primero que le tendría uno que leer? Muy ¿Qué importante. enfermedades cubre? A ver, ¿Dónde? A ver. sí, por supuesto. En esa precisa ley del contrato sobre seguro establece, por ejemplo, que las exclusiones principales incluso deben de venir en 13 puntos ágata, en negritas, en fin. O sea, son muy claras las exclusiones. No se debe de así letrita de esa milimétrica ya no que ni hay. con Aquello lupa. de letra chiquita Ya no se vale, no ¿eh? existe Ojo, más. amigos, ya no se existe vale. más. Ahora, hay, digamos, 3 instancias. La natural es que tu agente de seguros, la persona en quien tú confías y que te está vendiendo el seguro, es la primer persona que tendría que asesorarte de manera impecable. Y Ahorita tendría yo que te cuento decirte, alguna anécdota, pero tendría que decirte, qué bueno que te gusta mi cotización, pero ahora obséquiame 15 minutos o 20 minutos porque si no- debo dejarte claro en qué condiciones, por ningún motivo, la compañía de seguros te va a pagar. Ahora, si esto no es suficiente, si no te deja tranquila, pues tú tendrías y debes de tener la obligación y el derecho a leer tú las exclusiones. Eso es A ver, importante. entonces, leer Ahora, las exclusiones. Así Ojo, normalmente abarcan Correcto. enfermedades. es correcto. pero Periodos de espera. Además, sí, terrible, porque luego las que excluye son las más caras. Cáncer es. no le quieren entrar Sí. muchos, VIH tampoco. Así es. El periodo de espera es para que te paguen una cesárea, tiene que haber pasado 1 año, por ejemplo. Sí, correcto. Lo que sucede es que el principio universal del seguro rezaría más o menos así. Que es tratar de no pagarte. No, Ah, no no, tanto. perdón. Mira, la desgracia de pocos es pagada con la buena fortuna de muchos. Ok. Entonces, el principio sobre el que se basa el seguro es que tú entres sin tener una condición mórbida o lastimosa. Es como querer asegurar tu coche que ya esté chocado. Pero imagínate, hay muchos seguros, la mayoría, no te cubre una enfermedad que ya tengas antes de contratarlo. Yo te voy a contar. Yo padezco asma desde los 14 y me acuerdo que a los 17 o algo así, no, ya traía yo un seguro de gastos médicos. Llega un amigo y me dice, ayúdame, deja el seguro de gastos médicos que ya tienes y yo te doy otro. Sí, pero ya no cubrió el asma. Claro. O yo lo puedo contratar, pero si ya tengo diabetes, ¿me la va a cubrir? ¿O tengo que aclararlo y pagar un extra? ¿Qué se puede hacer ahí? Claro, bueno, en ese supuesto, si uno va a cambiar la agencia de seguro, hay algo que se llama endoso. Correcto. Entonces, ahí uno tiene que revisar si en este apartado va a cubrir la enfermedad que uno ya trae previamente.
¿Por qué? Porque pudimos haber adquirido un servicio con una agencia de seguros y esa agencia nos pudo, bueno, como revisan el historial médico, precisamente nos dicen si nos va a cubrir la enfermedad o no. Entonces, al momento en el que uno hace un cambio, debemos de tener mucho cuidado en qué es lo que me va a cubrir, porque en ocasiones no cubre las enfermedades anteriores. ¿Por qué? Porque no se está reconociendo con la nueva agencia. Oigan, ¿y qué pasa cuando se acaba el dinero de ese seguro? Porque no son infinitos, ¿eh? No es como la bolsa así de una lotería, ¿no? Hombre, ¿qué va? Llega un momento en que le dicen, ¿qué? Pues hasta aquí llegó su seguro, va usted para su casa. Es correcto, cesa la responsabilidad de la compañía de seguros. Esto es, si yo contraté un seguro, digamos, por $1,000,000 y lo consumo, hasta ahí llega la responsabilidad. Eso está previsto en el contrato. Ahora, regresando un poco, si no es el agente, es uno mismo que debe de leer, o uno mismo, digamos, no está exento de tener la precaución de leer. Luego está el agente, después está la propia compañía de seguros, está la Conducef que nos puede ayudar también, digamos, es una instancia conciliadora, no resolutoria, porque efectivamente la abogada tiene razón, pero está la Conducef, e incluso muchas compañías tienen una tercería pagada, digamos, como un ombudsman o un protector del asegurado que puede asesorarte o con quien tú puedes apelar en caso de que estés inconforme. Pero se puede apelar, no te tienes que quedar callado. No, por supuesto, no debes quedarte callado. Le entregan, hagan de cuenta sus papeles saliendo del hospital, pero no venía diagnóstico. O sea, los doctores aceptan que nunca supieron qué tuvo, pero de milagro lo sacaron después de 2 meses. Este amigo dejó ahí su camioneta. O sea, uno puede reclamarle al hospital y decirle, oye, no me están pagando el seguro por tu culpa y porque no me diste los papeles bien. ¿Puede uno ganarlo? Sí, claro. De hecho, todo eso se puede hacer valer, pero es dependiendo del tipo de contrato que uno tiene. Por eso es importante leer el clausulado completo. En ocasiones acostumbramos no leer. Cuando nos dan los documentos, eso es muy no leer, ¿verdad, Sandra? Sí. No, hombre. Hasta incluso nada más decimos, ¿en dónde tengo que firmar? Hagan y la nos película vamos a la hora de firmar. y entonces me enteraré a leer. Ahorita regresamos. Ante una situación de emergencia, es necesario tener disponibles y en orden documentos como escrituras de propiedades, contratos de cuentas de ahorro, inversión o seguros, acta de nacimiento e identificaciones oficiales. Asegúrate que tu nombre y el de tus beneficiarios estén escritos correctamente en cada uno de estos. Mira, una de las ventajas sería de que si es un problema ya de cirugía o de especialista, pues tendrías de alguna manera un respaldo, una seguridad, ¿no? De que podrías contar con este servicio, aunque tú pagaras un deducible. La desventaja sería en este caso, bueno, pues que tú tienes que estar pagándolo, tal vez con alguna prima o con algún seguro que en esos casos pudiera ser un poco más costoso. O sea, si necesita una hospitalización para una operación o algo así, pues tiene la ventaja de que el seguro corre con los gastos. Y una de las desventajas, pues es de que hay veces que tiene tantas cláusulas y luego uno ni las lee, la verdad, que luego los seguros no quieren hacer válido ahora sí que esa prestación. Aquellos que nos dedicamos a la parte independiente, que no tenemos un seguro social, nos ayudan porque finalmente si tenemos una contingencia con nuestros familiares, sobre todo nuestros hijos, pues son de gran apoyo. La desventaja un poco es obviamente el costo, pues que es bastante elevado, dependiendo del tipo de la clase de póliza que quieras, pues es el costo, y normalmente los muy buenos pues son bastante onerosos. Ya tienes una protección, alguien que te respalde, eso es demasiado bueno para tu familia y para ti mismo. La desventaja que yo le encontraría es que hay que leer muy bien. ¿Por qué? Porque hay cosas que no cubre a pesar de que son gastos médicos mayores y que no se te dice. Hijo, es que es todo un tema el asunto. ¿Alguien quiere comentar algo de estas declaraciones? Sí, desde luego, adelante. tiene razón la señorita, pero a ver, no hay manera de no leer. A ver, y se entiende la resistencia a leer. Cuando tú vas a un banco, honestos. Es un acto de fe, ¿no? Porque te dan 50 hojas de condiciones. Es terrible. Perdón, no, mea culpa. Sí. No leemos. Sí, pero es ahí no una leemos. invitación a la reflexión precisamente. Oye, somos nosotros los que estamos contratándolo y los que estamos pagando, mínimo saber qué es lo que estamos pagando. Es que debemos de leer hasta por atrás el recibo de la tintorería. Mira, es un claro. contrato y cualquier de adhesión. duda, preguntarla. Oye,
En los estacionamientos. ¿Sí? Nunca nadie se hace responsable de nada. Ay, te vas dando cuenta hasta que te dan el cristalazo. De veras, hijos, no tenemos la cultura de leer adelante. Lo del boletito. Oigan, bueno, aquí nos dicen en el Facebook, mi suegra nos dio el ejemplo de comprar su nicho para cuando trascendiera. Así que mi esposo y yo ya tenemos el nuestro hace 2 años. Falleció un familiar y le prestamos nuestro lugar y en cuanto pudieron nos lo repusieron. Esto ya hablando no tanto de lo médico, sino ya en temas de muerte, que es importante también estar preparados. En la familia tuvo con qué salir al quite. Claro. Aquí nos dice Humberto, nos preparamos para situaciones que probablemente no nos sucedan y para lo más seguro no lo hacemos, ¿no? Ángela nos dice, aún no tengo testamento, trataré de no postergar. Julia Cruz nos llama y nos dice, mi esposo contrató un seguro de gastos médicos. Si por alguna razón él enfermara y no pudiera seguir pagándolo, ¿qué sucede? Ahorita nos lo responden, porque también nos pregunta Socorro, me gustaría que hablaran sobre el testamento para personas con discapacidad intelectual. Ahorita le vamos a entrar a testamentos, a esto de las fosas, ¿eh? Ese es otro asunto peor que los tiempos compartidos. Ahorita va a ver por qué. Pero a ver, vamos en con el del seguro, seguro gastos médicos. Si mientras tú estás transitando esta enfermedad de repente ya no lo puedes pagar, ¿qué sucede? Exacto, qué miedo. Hay ciertas, No, por favor. Hay ciertas cláusulas, dependiendo ya de lo que uno va, de cómo uno lo adquiere. Hay seguros que se pagan por temporalidades y hay otros que se pagan en una prima total. Entonces hay que revisar cuánto tiempo queda asegurado, 1 año, 5 años, 10 años, 25 años. Sí, pero si va por temporalidades, imagínate que 3 meses. Sí. Que entonces, nos hacen la balona, porque luego es muy caro, ya mi edad no se cree usted, los seguros de gastos médicos brincan el escalón y se ponen más caros según te vas acercando más a los problemas. Pero aquí el asunto, imagínate que estás cada 3 meses y hay enfermedades que se cursan durante años muy delicadas, agonías muy largas, y de repente ya no se puede pagar los siguientes 3 meses. Te dejan de dar el servicio, te deja de cubrir el seguro, o como estás en un momento dado utilizando tu seguro que decía que te cubría 3 millones de pesos, hasta que no se acaben los 3 millones de pesos. Hay que revisar la modalidad del pago. Si en la modalidad del pago dice que con que yo, tengo una temporalidad y debo de cumplir con ella, yo dejo de cumplir, entonces por ende se cancela. ¿Cómo crees? Aunque esté usando los 3 millones de pesos del primer tercio del año. Sí. Aunque fíjate, bueno, yo sin ser especialista, pero se me ocurre que si la enfermedad es muy cara, pues probablemente me convenga conseguir un préstamo para pagar ese poquito que representa en el total de la enfermedad, el pagar la póliza. Mejor dar ahí un tarjetazo y no en el hospital. Ser bien importante, luego se nos olvida por cuestión de cualquier situación que ustedes quieran, se nos olvidó pagar el seguro. ¿Qué sucede? Porque también hay periodos de gracia, ¿no? Ahí, o cómo el seguro social. De acuerdo a la ley del contrato sobre el seguro, nosotros disponemos de 30 días para, la ley lo prevé así, para que nosotros podamos precisamente leer la póliza, estar o no de acuerdo en las condiciones. Ahora, esos 30 días desaparecen una vez que yo la contraté. Por ejemplo, yo tengo una póliza de pago semestral. Cuando recién inicia el contrato, dispongo 30 días. Para los pagos subsecuentes, no, señor. Es un error muy común. Y en la renovación, si no tuviera cambios, si es una renovación de la póliza tal cual, tampoco dispongo de esos 30 días. ¿Por qué? Porque ya la leí. O sea, otra vez, el espíritu de los 30 días de gracia es que yo tenga posibilidad de leer. Ahora, les tengo 3 recomendaciones prácticas y muy buenas. A ver, apuntemos. 1, hay 2 cuartillas, 2 hojas que sí o sí tienes que leer. La carátula de la póliza, que es en donde dice qué suma asegurada, cuál es tu vigencia, cuál es tu forma de pago y lo que debes de pagar. Y 2, hay en una sola cuartilla algo que dice exclusiones generales. Si en tu póliza hubiera alguna que dijera endoso de exclusión, también la debes de leer. Pero esas 2 cuartillas, o sea, lo que quiero decirte es que no te estoy invitando a que leas un libro de condiciones de letra chiquita, son 2 cuartillas. Otro consejo práctico es por ningún motivo tires la carátula de una póliza de gastos médicos mayores o de vida, jamás, porque esto te va a poder permitir demostrar a una compañía de seguros qué antigüedad o qué plazo llevas asegurado, y esto es realmente la diferencia. ¿Importa tener una antigüedad? Porque es bueno hacer una... A ver, cuéntanos. Por supuesto que sí. Un ejemplo práctico. Una hernia o una úlcera estomacal es algo que llamamos en la medicina de lenta evolución.
De manera que por eso hay periodos de espera. Si yo contrato hoy la póliza, la compañía de seguros, para que pudiera verificar si yo tengo inicios de una úlcera, le costaría mucho dinero a la aseguradora. Sí. Entonces, en vez de eso, para abaratar la póliza o para no encarecerla, genera un periodo de espera, básicamente. En el SIDA, por ejemplo, que es el periodo de espera llega a ser hasta de 5 años. ¿Por qué? Pues por la misma razón, puede ser de lenta evolución, puedes tener tú y no se ha manifestado el virus. Este tipo de cosas suceden. Ay, pero hay que sí te hagan una prueba de lisa, que no sean así de codos. Sí. ¿Verdad? Para que lo empiecen a cubrir pronto. Sería muy bueno. Ahora, en el tema hay una variedad enorme, un abanico muy grande de opciones de seguro. Por eso es que debe seleccionar usted bien al agente de seguros. Algunas pólizas, con la prima que tú pagas, si llegaras a tener esa enfermedad catastrófica que decían antes, te exime del pago de primas, pero no todas lo tienen. Por esa razón, sí, el que tú tengas, digamos, una enfermedad terminal, se entiende que estás dejando de trabajar por esta razón, estás dejando de ser económicamente activo, y algunas pólizas, algunas coberturas adicionales dicen, bueno, prevén esto, dejas de pagar la prima y esa cobertura paga las primas por ti. Pero solo insistir, no todas las pólizas lo tienen, por eso usted debe leer. Perfecto. Oigan, ¿y en qué momento es bueno contratar un seguro de gastos médicos? ¿Ya cuando estoy viejita carcamán? No. ¿O no. a la edad acá de los 40, de los infartos fulminantes? ¿A qué edad habría de contratarse un seguro? Entre más joven, mejor. De gastos médicos mayores. Entre más joven. Entre más joven, mejor, porque entonces no vas a tener el problema de que tengas exclusiones o padecimientos preexistentes al contrato de la póliza. Bueno, además un accidente nos puede suceder cualquier día, ¿eh? Claro. A los 10, a los 14. Ahora, lo que sí es que luego somos poco inteligentes al escoger el tipo de seguro. Mire usted, un seguro con una amplísima cobertura, digamos que te empiece a pagar desde los 5,000 pesos que tú hayas gastado, que puedas ir a los mejores hospitales, que puedas atenderte con el doctor que tú quieras, que tengas cobertura en el extranjero, ese tipo de cosas. Te cuesta un riñón, pues te cuesta carísimo el seguro. Digamos que eso costara 100 pesos. Un seguro modesto puede costarte 17, así de grande es la diferencia. Entonces, si eres joven, si estás menos propenso a enfermarte, a tener accidentes, qué sé yo. ¿Pagamos el de 17? No, mi recomendación es tomen un deducible grande. Si usted puede ahorrar, por ejemplo, 50,000 pesos, si tú puedes tener 50,000 pesos en el banco, yo te diría, contrata un seguro con un deducible alto de 50,000 pesos. Para que te salga barato el seguro. Claro, pagas menos prima. Y si ese año tienes la buena fortuna de no enfermarte o no accidentarte, la diferencia de prima juega a tu favor, se queda contigo, no en la compañía. A ver, con peras y manzanas, sí, porque esto es complicado, pero es la diferencia de un dineral. A ver, pongamos el ejemplo. Tú vas a sacar tu seguro. El seguro te dice, o paga una prima enorme y le sale más barato, o paga una prima chiquita y le sale muy caro. Si tú pagas una prima muy grande, la compañía de seguros... ¿La prima cuánto se paga al año? Sí, se calcula anual y la puedes pagar anual, semestral, bimestral. O sea, la prima yo tengo yo puedo escoger entre una prima de 100 y una prima de 17. Que entonces, eso, la prima es lo que cuesta el seguro, o el costo, ¿no? Es el costo del seguro. Y el deducible es lo que pago por la vez que me enfermo. Como los autos. Digamos, si te da una gripa, le saldría carísimo a la compañía de seguros cubrirte la gripa, por eso es el deducible y también opera, por ejemplo, en los coches, pero concretamente en salud. A ver, compré la de 17. Compraste la de 17 ¿Cuánto y eso me va a salir la gripe, el deducible de la gripe? No, vas a tener que pagar tú los primeros 50,000 pesos de cualquier gasto médico antes de que la compañía pague, pero te estarás pagando en este ejemplo 17, ¿de acuerdo? O puedes pagar 100 y entonces sí, después de que tú gastes 5,000 pesos en una enfermedad, la aseguradora te paga. El problema es que esa gran diferencia de prima, si tú quedas sana, o sea, si tú no usaste el seguro en 1, 2, 5 años, esa diferencia de prima se la quedó la aseguradora en vez de que se quedara en tu banco. Entonces, si tú eres una persona normal, digamos, enfermiza como cualquier otra persona, no especialmente enfermiza. Bueno, y no practicas paracaidismo, digamos, ni carreras de motos. Mi recomendación es, elige un deducible alto, elige un nivel hospitalario medio, no te vayas con los de lujo, no sirven para nada los hospitales de lujo.
puede ser uno modesto, privado, pero de medio rango. Y la medicina nacional es muy buena. En casos catastróficos sí también aplica el que tú puedas acceder a una cobertura internacional por emergencia, o por una situación de estas. Entonces, piense bien usted la selección que haga de deducible, coaseguro y nivel hospitalario. Oye, y aquí viene otro problema. Pues uno ve que esos seguros de gastos médicos a lo mejor nada más son para ricos. Son para un nivel socioeconómico o hay opciones. Estamos hablando de seguro de gastos médicos mayores. Ahora están de moda también para otro tipo de gastos. Y ahí sí te cubre el juanete, ¿no? Cosas más Hay pequeñas. uno dental también. Dental, que luego no sale barato, ¿verdad? Sí. Pero de gastos médicos mayores, aquí ¿es solo para personas de clase media, alta y alta? No, está creado para cualquier tipo de persona que pueda obviamente tener acceso. Incluso hay empresas que garantizan o aseguran a sus propios trabajadores con un seguro de gastos médicos mayores. Pero ahí el detalle es de que obviamente al trabajador se le carga el deducible. No funciona como el seguro que uno contrata de manera personal, en el que a lo mejor pudiera tener mayor cobertura. Oye, ¿y no le abonas a tu jubilación de paso? Pues es que también sí, va aparte. Otro consejo práctico. Hay algunas coberturas que se llaman de riesgo catastrófico. Esto es que solamente te van a cubrir, por ejemplo, enfermedades terminales, el que tú tengas esclerosis múltiple, el que te generes un cáncer de cualquier tipo, el que tengas un infarto cerebrovascular, en fin, tragedias, valga la expresión, médicas. Ese seguro no es barato, muy barato. Puedes comprar ese seguro y uno de accidentes, vas a gastar muy poco y métete además o al Seguro Social o al Seguro Popular. Si tú no tienes mucho dinero, estás con, digamos, con pero sí se puede no esa cubrir. Es una opción. Sí, claro que se puede cubrir. Alguien que no le dan en el trabajo el Seguro Social puede ir a inscribirse, claro. Pero ¿y esto qué tan caro sale? En el Seguro Social, carísimo. Bueno, de inicio, si es trabajador, se le tiene que dar el Seguro Social forzosamente. Olvidemos. Por ser trabajador. Eso ya no, en este país ya no la rifa, ¿eh? Sí, en caso de que no se esté cubriendo, incluso el trabajador puede denunciar este tipo de situaciones para reclamarlo por la vía legal. Okay. Ahora, si no se está cubriendo y a lo mejor tuvieran la emergencia, bueno, pues hay que comparar las aseguradoras distintas, dependiendo de qué es lo que yo quiero cubrir, porque precisamente lo que se comentaba, hay una variedad, una gran gama de seguros en la actualidad, entonces hay que revisar cuál es mi necesidad, qué estoy yo interesado en cubrir, y dependiendo de eso yo puedo contratar el seguro que me beneficia. Hay incluso ya un seguro que se llama seguro para gastos de cáncer, ya específicamente. Ya específico. Claro, por lo mismo de la enfermedad, que es una de las enfermedades actuales, ¿no? Y que casi nadie cubre. Y ese es muy barato. Y ese es económico. Ese es barato. Muy barato. A diferencia de los otros. Bueno, y si tenemos ya antecedentes en la familia, no estaría mal, ¿verdad? Claro. Darnos una ayudadita. Nosotros jugamos uno de 4 roles en la economía. O somos empleados, o dueños, o autoempleados, o inversionistas. La mayor concentración poblacional está en los autoempleados. Los médicos, carpinteros, plomeros, agentes de seguros, bueno, hasta, vendedores, hasta ambulantes, ¿no? Ambulantes. Ellos usualmente no son sujetos empleados y no son sujetos del Seguro Social. Usted tendría que ir. Ahora, el Seguro Social es muy buena idea en la parte de jubilación si empezaste a trabajar antes del 97, de agosto del 97. Si no, entonces ten tu Seguro Popular y ahorra para el retiro. Déjenme decir esto porque es muy importante. Si usted comenzó a trabajar a partir de 1998, o sea, si eres muy joven y no ahorras entre 9 y 10 pesos de cada 100 que lleguen a tu mano, vas a vivir una vejez miserable. Conste que te dije. Bueno, y el 40 y tantos % de la población mantiene a sus padres, ¿verdad? Es terrible, es una realidad. Claro. Y bueno, luego no se hace de muy buena gana porque pues, es muy difícil. Adelante. A ver, dudas de ahorita que estamos en los seguros. Laura nos dice, si una persona asegurada toma drogas sugeridas por el psiquiatra y él muere, ¿se anula el seguro o qué sucede en este caso? No hay prescripción médica, entonces por ende, si se está reportando al seguro, porque hay que hacer hincapié en esto, todos los datos que se le den al seguro al firmar la póliza tienen que ser fidedignos, porque en caso de que nosotros lleguemos a alterar alguna de la información, ahí entonces la aseguradora puede cancelar el seguro y no hay ningún tipo de consecuencia para ella. Se dedica usted a actividades peligrosas, tú eres domador de tigres y no lo reportas. Sí, claro. Bueno, olvídalo. Todo se tiene que Oye, pero eso de las drogas me inquieta, porque como está la discusión de la marihuana médica, por ejemplo, y si esta persona está tomando aceite, bueno, lo que se use, que ahorita todavía no se vea como legal,
y no se hace responsable el médico, pues ahí sí estamos en problemas, ¿verdad? Sí, claro. Por eso, es, por importante, eso es tan la importante prescripción médica. que el doctor te vaya siguiendo en todo esto. Y nos dice Elsa Álvarez, hace 2 meses a mi hijo de 22 años le diagnosticaron espondilitis anquilosante. Quiero contratar un seguro. ¿Cuál es el tiempo de espera para poder hacer uso de este? Ahí ya no aplica porque es el claro ejemplo de un padecimiento preexistente. Hijo, pero esa enfermedad no va a haber una sola compañía que la cubra. Oye, pero podría contratarlo para que le cubra todo lo que después se pueda derivar de esto. Siempre o otros que no sea aspectos? consecuencia de eso. O sea, tiene no sea- espondilitis y si ahora le da, se fractura, A ver, el ahorita seguro le va a poner. regresamos. Sí. Ok. Si tienes cuentas de ahorro, inversión o seguros de vida, avisa a tus beneficiarios de qué cuenta o seguro se trata. Infórmate e infórmales acerca de los trámites de reclamación. Regresamos a Diálogos en Confianza. Y otra vez les pregunto, ¿cómo se están preparando ustedes si, pues ahora sí que la muerte se nos atraviesa en el camino, ¿verdad? ¿Están de veras con todo listo? Esto le preguntamos allá a nuestros amigos de a pie. Sinceramente no lo he tomado mucho en cuenta, yo tengo una familia, tengo 2 hijos, estoy casado, pero creo que es una muy buena pregunta, ¿no? Empezar a prepararse desde ahorita para el futuro, porque no sabemos qué es lo que nos vaya a deparar. Pues no, tengo que decirle que no estoy preparada, aunque sé que llega y no me causa temor, ¿no? Pero no es algo que esté en mi agenda. La verdad que no, no es por miedo, sino por a lo mejor porque te crees inmortal, ¿no? Yo creo que esa es en realidad la situación. No crees que te va a pasar a ti, ¿no? En realidad no. A veces pensamos que es un tema como que no nos va a pasar a nosotros o lo vemos muy lejano y pues es algo latente, ¿no? Porque no sabemos cuándo vaya a suceder. No estoy totalmente preparada, sin embargo es un tema que considero importante y que en algún momento lo tengo como planeado, que la familia sí debería conocer para no dejar problemas y sobre todo que ellos también queden como respaldados en cierta forma. Uno nunca piensa en eso, entonces lo va dejando al último, hasta el último y el último y sigue al último. Entonces yo digo que el problema es a veces económico, porque tienes que pagar un abogado, no sé, algo así, ¿no? Para dejar un testamento. Entonces cuando llega uno a la vejez, llega uno muchas veces sin dinero. Para poder cerrar esto, dejamos también algunas 2 opciones que podría tener la señora con el pequeño que tiene espondilitis, ¿se llama así? Sí. Porque pues ya un seguro de gastos médicos particular pues no se lo va a cubrir, pero hay opciones, ¿verdad, licenciados? No sé, el Seguro Social, el Popular. Seguro Popular. Por favor, explíquenle. Sí, pues mire señora, un seguro privado ya no le va a cubrir esta enfermedad. ¿Esto significa que no puede contratar un seguro privado? Sí, pero no le va a cubrir ni esa enfermedad ni cualquier situación que de manera natural sea consecuencia de esa enfermedad. Pero digamos, cualquier otra, se puede enfermar su hijo de otra cosa y eso sí le cubriría, nada más que no sería quizá tan conveniente. Una opción es el seguro popular. Ese empieza a funcionar desde el primer día. Efectivamente, Tengas ese lo que sí le va a tengas. cubrir, así es. Y el Seguro Social es un poquito más caro si se El seguro contrata. social es más caro cuando lo que uno pretende, en vez de solamente la parte de jubilación, es también la parte de servicio médico, sí es caro. El seguro popular creo que sería la opción para la señora. Bueno, muchísimas gracias. Tenemos aquí a nuestro testimonio. Carlos, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola, muy bien, gracias. Oye, tú tienes un muy buen seguro de gastos médicos, por lo que oímos, pero el de vida, ese es otro, porque es otra de las cosas que tendríamos que dejar preparadas. Cuéntanos primero el de gastos médicos, mi querido Carlos. Sí, yo el año pasado me pensioné por enfermedad de Parkinson, me declararon estado de invalidez. Entonces, ¿a qué te dedicabas, Carlos? Era profesor de secundaria en escuela pública. De acuerdo. Entonces, tengo 2 seguros con 2 empresas diferentes. Una de un banco no considera dentro de sus cláusulas, eso ya lo sabía de todas maneras, no considera esta enfermedad como enfermedad grave. Y entonces no tengo un pago que hacía
de seguro por enfermedad grave, entonces ese rubro no me lo cubrió. Ese es el de vida. Los dos son de vida. Ah, ok. En la otra aseguradora, que tiene un acuerdo con la SEP y que le agradezco mucho porque me ha cubierto todo lo que... Ese sí lo hizo fuerte. Sí, claro. Me cubrió mi seguro de invalidez y además me pagan mi prima. O sea, ya no me cobran la prima, como decía el licenciado, no me la cobran. Y aparte estoy recibiendo dividendos cada año. O sea, gana. Gano, pues que es equivalente al 50% de lo que pagaba yo anualmente. ¿Qué tal, Entonces estoy muy agradecido con la aseguradora y sí recomiendo que nos aseguremos porque pues algún día no sabemos cuándo lo vamos a necesitar. ¿Es cara esta enfermedad? ¿El padecimiento es muy caro? Sí, yo tengo seguro por el ISSSTE, estoy cubierto, pero hay medicamentos que no me proporcionan y que tengo que comprar yo por mi cuenta. Imagínense. Oigan, ¿cómo consigue uno un buen seguro como el de este caballero? Porque suena muy bien, vamos. ¿Eso solamente se consiguen por contratos de mucho personal o cómo? Lo primero que hay que conseguir es un buen agente de seguros, porque los seguros de vida además son muy baratos. Bueno, hay de todo tipo, pero déjeme, le hago esta reflexión a usted que nos ve y nos escucha del otro lado. Si usted tuviera una máquina legal de hacer dinero, ¿cómo la cuidaría? Esa es la pregunta. Bueno, pues la máquina de hacer dinero en su casa, pues es el que aporta los dineros. Es su esposa, su esposo, su papá, su mamá, usted mismo. Bueno, pues entonces esa persona debe de estar protegida. Una póliza de vida para una persona de 30, 40 años de edad pudiera costar tanto como 300 pesos al mes y dejaría muy bien cubierta a su familia en caso de que usted faltara. O sea, no hay pretexto para tenerlo. Sacar si ya tengo una enfermedad crónica, por ejemplo, alguien diabético, o de plano si ya estoy, pues ahora sí que casi en lecho de muerte, o ahí ya no puedes contratar un seguro de vida. Sí se puede contratar. Miren, ¿qué hace la compañía de seguros para determinar cuánto le va a cobrar? Tres cosas. Una, su condición de salud, su edad, porque eso nos da la esperanza de vida, y la ocupación que usted tenga. Como bien decía, si eres torero, pues va a ser más cara. Si eres un oficinista, mucho más barata. Si estás enfermo, va a ser más cara. Si estás muy sano, más barato. Luego se nos va de hipertensión. Por supuesto que sí. Oye, una cosa también que nos están diciendo es, o la duda es, los seguros de vida nos suenan a que solamente se van a cobrar cuando te va la persona que te sobrevive. Si yo me muero, lo cobrarían mis familiares, por ejemplo, pero aquí es bien importante que nos aclaren cuándo, si yo sigo con vida, puedo acceder a un seguro de vida. Digamos, hay tres tipos de seguro básicos. Uno, le llamamos nosotros temporal. Ahí sí no, ahí la condición es que tú mueras para que tus beneficiarios cobren la suma asegurada. Pero eso es muy bueno porque no dejas un huérfano abandonado, es muy bueno por muchas razones, o deudas, etcétera. Hay otro que se llaman ordinarios de vida. Esto es una póliza un poco más cara que la temporal, pero digamos después de 13, 14 años de que tú estás pagando, si decidieras cancelarla, la compañía te devuelve prácticamente el 100% de las primas que tú has pagado hasta entonces. Es como si hubieras ahorrado. Es interesante. Y hay uno más que se llaman dotales. El propósito es generar un ahorro. Entonces tú tienes la certeza que al término del plazo vas a cobrar la suma asegurada en vida, y si llegaras a morir antes de que se termine el plazo, tus familiares cobran esa suma asegurada. Y en caso de que sea una enfermedad que te incapacite a seguir trabajando, también dejas de pagar el seguro. Usualmente casi todas las pólizas de seguro tienen esta cláusula. Dejas de pagar en principio las primas y puedes cobrar la suma asegurada. Inclusive si tienes un diagnóstico terminal de una enfermedad terminal, puedes cobrar una parte de la suma asegurada para ayudarte a este tipo de gastos. Wow. A ver, les leo algunos comentarios. Nos dicen en Facebook: Guille, buen día, mi papá se cambió el apellido. Al principio lo veíamos como una broma, sin embargo le diagnosticaron cáncer y el seguro no lo puede dar de alta porque legalmente no es mi padre. Tenía que cambiarme el apellido y realmente eso sería un caos en los papeles oficiales. Es importante tener todo en orden, tarde o temprano se ofrece y las enfermedades no esperan.
También nos dice Don Allí, buen día, no aceptamos que en cualquier momento podemos enfermar, mucho menos la muerte, aunado a que no leemos y se suma que no nos explican o no entendemos. Hace falta conocimiento sobre las aseguradoras y cómo hacer válido el cobro, porque luego ponen muchas trabas. Y felicita a todos por el programa. Silvia Cruz nos cuenta, mi abuelo falleció hace 8 años, él era pensionado del Seguro Social y por una traba burocrática, mi abuelita quedó sin protección y pregunta cómo puedo ayudarle, a qué instancia acercarme para que ella haga valer este derecho en el cual mi abuelo trabajó toda su vida. ¿Se puede asesorar? Sí, claro, ayudar? son como sí, es directamente con un abogado para hacerlo valer. ¿Qué tipo de abogado? Dependiendo el asunto. Hay abogados en materia civil, hay abogados también en materia laboral, ya depende de qué. Y además abogados en materia familiar, de repente también para poder comprobar el parentesco, sobre todo si a lo mejor no están registrados con un acta de matrimonio, hay que demostrar el concubinato. Ahí hay que ser. Sí. Oigan, vamos a escuchar esto acerca ahora sí de testamentos. Muy bien, muy bien. Y nos descosemos como hilo de media, por favor, notario. Vamos a ver. Claro que sí. Mucho se habla de que realizar un testamento es un trámite sencillo, pero ¿en realidad lo es? De acuerdo con el Colegio Nacional de Notariado Mexicano, sí, ya que el testamento se puede hacer en cualquier notaría y no es necesario llevar un comprobante de la posesión de los bienes como facturas, estados de cuenta o escrituras, porque cuando el testamento es leído frente a los familiares, ellos deberán presentar los papeles que acrediten la existencia de dichas pertenencias. El albacea, que se elige al elaborar el testamento, es la persona que deberá hacer el inventario de inmuebles y pertenencias y tendrá la obligación de cumplir la última voluntad del testador y será quien adjudique los bienes a quien corresponda de acuerdo a lo escrito. Así que para realizar tu testamento solo tienes que acudir a la notaría, proporcionar tus datos generales, señalar a tus herederos, legatarios, sustitutos, el albacea y llevar 2 testigos mayores de 18 años con identificación oficial. Y aquí le empezamos. Ahorita, fíjese que me brincó ahorita una situación que no se me había ocurrido. Ahorita nos cuenta bien qué papeles y no se necesitan para hacer un testamento, pero imagínese que no está escriturada una propiedad y yo la quiero testar pues, a mis hijos o lo que sea. ¿Eso se puede? Se puede. Aunque no esté... Sí. Todos los derechos que tiene una persona son los mismos derechos que le va a transmitir a sus herederos. Y se los va a transmitir exactamente en el mismo estado en el que los tiene. Cuando yo compré, por ejemplo, una propiedad a un pariente o a un amigo y no hice la escritura, no la he hecho la escritura, le he postergado, la abogada nos confirmará, me correspondería a mí. Cuando aquella persona no quiere otorgarme la escritura de propiedad en su momento, me tocaría una demanda. Claro. Me correspondería tener que demandar ante un juez el otorgamiento y firma de la escritura. Entonces, a través del testamento, yo lo único que estoy haciendo es designar a mis beneficiarios. Mis beneficiarios, de no acudir yo a este procedimiento judicial, les estoy dejando a ellos la carga de tener que acudir al procedimiento judicial que a mí me correspondía y que ahora les corresponde a ellos por su propio derecho. Entonces, los derechos que yo tengo se transmiten en el mismo estado en que se encuentran. ¿A poco se puede testar una deuda? Se puede testar una deuda. ¿Cómo crees? Oiga, pero yo puedo aceptarla o no, imagínate. Exactamente, todo el inventario. Tenemos nosotros una fórmula en general que decimos, los herederos aceptan a beneficio de inventario. Yo, heredero, nunca voy a tener que sacar dinero mío para pagar una deuda ajena. Yo he visto gente que lo ha hecho hasta como por solidaridad con el difunto, unas barbaridades, pero no es común. No es común. Ni obligatorio. No es común. Yo, heredero, voy a recibir el remanente de la herencia. Primero va a cobrar los acreedores. Primero cobran los acreedores. Y luego cobrará el heredero. ¿A poco una tarjeta de crédito se puede ir sobre algo del testamento? Normalmente una tarjeta de crédito está asociada a un seguro sobre correcto. Es correcto. Y consecuentemente, en el momento que ocurre el fallecimiento del titular, queda cancelado. Lo mismo en un hipotecario, lo mismo ocurre en y ahora le cobran más del seguro que lo que le abona uno a la deuda, pero bueno. Exactamente. Ajá. El punto es que, tenemos que estar muy ciertos. Todo cuesta. No hay nada que sea gratis. Ay. Ahora, ¿cuánto cuesta la prevención?
Ese es el tema. Déjame platicarte que cuando yo comencé con mi seguro de gastos médicos mayores, fue también para mis hijas, que en ese momento eran de 6 y 8 años. Todos estos años de pagar fue lo que provocó que un problema congénito de mi nieta, que inmediatamente se incorporó al seguro, quedara cubierto. ¡Qué maravilla! Pues qué suerte. Cuando pasan todos los años, mis hijas me dicen, papá, lo mejor que pudiste haber hecho es tomar ese seguro. Qué bien. Y mantenerlo, porque luego uno luego lo abandona uno, se cansa uno de pagar. Oiga, de los testamentos. Nos decían ahí que no tengo que llevar todas las facturas y las... No. Tengo que llevar, y ya entendí otra cosa, tengo que llevar mi identificación con fotografía, nada más. ¿Actualizada? O sea, ¿tiene que estar vigente? Vigente, lo más vigente que se pueda. Sí, la 03 ya no. Y no estar en arresto mental, ¿verdad? Porque Así si es. estoy en arresto mental, si estoy en arresto mental no va a funcionar. No, tengo que ir con total claridad, tengo que pensar, es decir, el punto no es si me muero. El punto es, cuando me muera, ¿qué quiero que suceda? No es si me muero, no es una hipótesis. ¿Qué tanto puedo tomar el control de qué quiero que suceda? A ver, ¿sobre qué sí puedo tomar el control y sobre qué no? La ley me permite la libre testamentificación. Es decir, hay libertad absoluta para que cada una de las personas, con muy pequeñas restricciones que decide la ley, nosotros podamos transmitir, hacer la totalidad de la transmisión de nuestros bienes. Solo en los casos en que se deben lo que llamamos alimentos a un tercero, es probable que yo tenga restricciones al momento de otorgar. ¿Cómo? La transmisión. Un ejemplo. Vamos a suponer, yo tengo un hijo mayor de edad con alguna discapacidad y yo instituyo como heredera a mi esposa. Quizá si mi hijo mayor de edad requiere manutención, la parte de mi esposa se reduzca para garantizar mi obligación de administrar alimentos. ¿Y quién se va a quedar administrando ese dinero que se reduce? A esta persona va a tener que sujetársele a un procedimiento de interdicción y llegar a nombrarle un tutor. Ahorita nos va a hablar de eso y de lo que preguntaban. Justo es lo que preguntaban. ¿Cómo puede testar una persona que tiene alguna discapacidad intelectual? Ahorita nos cuenta de eso, porque pues hoy dudas hay, pero mire, todas. Un cerro. ¿Alguna de las llamadas o preguntas que tengas por ahí, mi querida Sandra? Nos preguntan si sería vital tener un testamento, si es algo que verdaderamente sea necesario. Las ventajas, ¿les parece? Y los errores que le ha tocado a usted dirimir, un entuerto así de esos legales sabrosos. Hasta los famosos que se han muerto sin testamento, bueno. Según la Ley de Instituciones de Crédito, en caso de fallecimiento del titular, la institución financiera entregará el importe correspondiente a los beneficiarios de cuentas de ahorro o inversión que el titular haya designado expresamente en el contrato. Para hacer válido su derecho, el beneficiario tendrá que acudir a la sucursal bancaria con el contrato original o número, acta de defunción del titular y su identificación oficial. Gracias por seguir con nosotros, estamos completamente en vivo respondiendo sus dudas para que aprovechen a llamarnos sobre lo que se tiene que dejar listo antes, para prepararnos para la muerte y también sobre seguros médicos, todo esto que tenemos que tomar en cuenta en este tema. Vamos a hablar también el día de mañana y lo quiero invitar a que no se lo pierda. El tema es me quiero separar y es que en México cada vez son menos las personas que se casan y más las que se divorcian, por lo menos así lo afirman las cifras recabadas por el INEGI. Pero ¿qué significa esto? ¿Qué compromisos se adquieren aunque no haya un acta firmada, un acta de matrimonio, aunque no se celebre el matrimonio? De todas formas hay compromisos, hay obligaciones y en el momento de separarse pues es importante saber cuáles son. Nunca será fácil terminar una relación y por eso el día de mañana se van a aclarar todas las dudas que usted tenga en este tema y vamos a continuar nosotros con nuestro tema del día de hoy. Vamos a ver un resumen de lo que ya se ha dicho y después la respuesta que nos dio la gente cuando le preguntamos a qué se enfrentan las personas cuando muere un familiar y no se cuenta con los recursos económicos. Lo primero que yo debo tener es la certeza de que mi documentación más importante, escrituras de propiedad, mi documentación de acta de nacimiento, acta de matrimonio, si es también el caso,
la documentación necesaria para llegado el fallecimiento. En esa precisa ley del contrato sobre seguro establece, por ejemplo, que las exclusiones principales incluso deben de venir en 13 puntos ágata, en negritas, en fin, o sea, son muy claras las exclusiones. Ya no hay aquello de letra chiquita, ya no se vale, no existe ojo, más. amigos, ya no se vale. Tú tendrías y debes de tener la obligación y el derecho a leer tú las exclusiones. El principio universal del seguro rezaría más o menos así. Es tratar de no pagarte. No tanto. Perdón. Mira, la desgracia de pocos es pagada con la buena fortuna de muchos. Entonces, al momento en el que uno hace un cambio, debemos de tener mucho cuidado en qué es lo que me va a cubrir, porque en ocasiones no cubre las enfermedades anteriores. ¿Por qué? Porque no se está reconociendo con la nueva agencia. Hay ciertas cláusulas, dependiendo ya de lo que de cómo uno lo adquiere. Hay seguros que se pagan por temporalidades y hay otros que se pagan en una prima total. Hay 2 cuartillas, 2 hojas que sí o sí tienes que leer. La carátula de la póliza, que es en donde dice qué suma asegurada, cuál es tu vigencia, cuál es tu forma de pago y lo que debes de pagar. Y 2, hay en una sola cuartilla algo que dice exclusiones generales. Otro consejo práctico es: por ningún motivo tires la carátula de una póliza de gastos médicos mayores o de vida, jamás. Porque esto te va a poder permitir demostrar a una compañía de seguros qué antigüedad o qué plazo llevas asegurado. Si usted comenzó a trabajar a partir de 1998, o sea, si eres muy joven y no ahorras entre 9 y 10 pesos de cada 100 que lleguen a tu mano, vas a vivir una vejez miserable. Muchas veces tienes que tomar decisiones o hacer trámites que en ese momento va a ser muy, muy complicado, pero hay que hacerlo. Si no se tiene con un ahorro o no se tiene con el dinero suficiente para prepararlo, todavía es más complicado, porque entras en también tal vez tener que pedirle al banco o a familiares, y tal vez no sea como te hubiera gustado despedir a esa persona. Generalmente pues hay que pedir prestado, hay que llamar a los familiares a apoyar, y es muy difícil sobre todo asumir esta responsabilidad. Al final unos terminan disputándose quién puso más, quién puso menos, quién apoyó con algo, quién no puso nada. Y esto ya ocurre ya finalmente cuando pasa el entierro, es cuando empiezan ya las recriminaciones y las disputas. Mira, en primer lugar, los servicios funerarios son demasiado caros, y cuando no hay el servicio como tal, esto se sobrepasa del costo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Las personas o los familiares no tienen con qué cubrir esta parte y quedan endeudados o piden con todos los demás, ahora sí, un apoyo, pero a final de cuentas queda uno como persona endeudada, ¿no? Es un problema muy grande el no contar con los recursos, pero más que el ser el problema de los recursos, el problema es parte de la educación, es parte de la cultura misma del pueblo mexicano, porque jamás hemos prevenido cosas, siempre vivimos al día. Entonces, al vivir al día, pues no te preocupa nada. No te preocupa nada. Oiga, cuando la muerte es lo único que camina junto a uno desde el momento 1 de la concepción, ni siquiera del nacimiento. A ver, pero nos quedamos en algunos detalles así bastante curiosos en lo que es el testamento. A ver, me habían a mí dicho que es muy difícil testar heredarle a un menor de edad para que el menor de edad haga válido el testamento. De que lo dejamos, no sé, a nuestros hijos, ¿no? Y el hijo tiene 6 años, es difícil que haga válido el testamento. No válido, Mucho el testamento papeleo. va a ser válido. El tema va a ser que mientras la propiedad se encuentre en la titularidad del menor de edad, no se va a poder disponer de ella, no se puede vender, sino media una autorización judicial, y el producto de la venta será destinado completamente en beneficio del menor de edad. Si la otra persona ya murió, ¿cómo da la autorización judicial? ¿O la tiene que tramitar la autorización el notario? judicial corresponderá al padre que subsista de los dos que ejercen la patria potestad, y no habiendo padres, entonces comienza una institución supletoria que se llama la tutela, que inclusive esta tutela también puede ser otorgada desde el mismo momento del testamento. Yo desde el mismo momento del testamento puedo decir, si los dos papás que ejercemos la patria potestad sobre nuestros menores hijos no nos encontramos vivos, yo quiero que sea mi hermana o quiero que sea mi hermano el tutor de mis hijos.
y por lo tanto sustituye las funciones de los padres en ejercicio de la patria potestad y representa los intereses de este menor de edad durante su minoría de ¿Y edad. esta persona puede administrar el dinero o alguien la vigila? La vigila el curador. Hay dos figuras jurídicas. El tutor es la persona que representa los intereses, cuidado, bienes del menor. Correcto. Y la persona que vigila que este tutor efectivamente esté cumpliendo con sus obligaciones es el curador. Consecuentemente, el curador... ¿Yo lo nombro o lo nombra no sé? También lo puede nombrar yo. Albacea. También lo es otra cosa. El albacea es otra figura. Miren todo lo que estamos Pero aprendiendo. las tres figuras las puedo yo determinar en mi propio testamento. ¿Quién es el albacea? Y si no, pues el notario tendrá que ayudar, ¿no? ¿Quién es el curador? Si no, la institución, la ley va creando instituciones supletorias. Es decir, en toda esta materia... Oiga, pero pues ya no le queremos mucho a las instituciones. Pero, en este caso pero sí tenemos funciona. que creer a las decisiones de las leyes. Es decir, la ley me dice, en primer lugar, me da la oportunidad de que yo decida. Si yo no decido, entonces la ley decide por mí. Si yo no nombro tutores, la ley señala que serán los parientes más cercanos, los tutores, y le deja la obligación al juez de decir quién es el ideal de estos parientes. Qué interesante. Oiga, ahora, yo contrato un seguro de vida y el heredero o heredera es menor de edad. ¿Es difícil que lo cobre? No, pasa básicamente lo mismo. Aquí cuando uno compra un seguro de vida, lo aconsejable es que se nombre a la persona responsable y ya muchas pólizas de seguro tienen un fideicomiso sin costo. Entonces, tú puedes decidir que de la suma asegurada tus hijos cobren el equivalente a 3 veces el salario mínimo hasta que alcancen la mayoría de edad, por ejemplo. Esto no te cuesta más, es un servicio magnífico. Y puedes también tú decir o designar quién será el responsable para administrar esos bienes antes de que tus hijos cumplan la mayoría de edad, en caso de que optes por no tomar el fideicomiso en automático. Ahora, simplemente para que se entienda bien, el abogado lo dijo perfectamente, hay una albacea. La albacea es quien administra el usufructo de los bienes, vender los bienes, repartir los bienes, etcétera. El curador es que esta persona haga bien ese papel ¿no? Digo, para hacerlo más... Uno para que cuide al otro y al otro. Exactamente. Oiga, se une a este panel Antonio Montejano Arauz, abogado constitucionalista. Gracias por estar aquí, Antonio. Él es director del despacho jurídico Benito Juárez y también del jurídico del Instituto Cosío Villegas. Muchas gracias. Muy buenos días. Seguimos hablando de esto. ¿Qué se hace cuando una persona tiene una discapacidad intelectual? Habló usted de algo así como interdicción y aquí mismo hablamos de un chico que pidió una interdicción pero a medias y es algo que se votó hasta en la Cámara. A ver, cuéntenos qué es eso. Y nos preguntaban acá, Fer, del testamento para personas con discapacidad intelectual. Exactamente. A ver, el testamento es naturalmente un instrumento que se inscribe dentro de algo más general que se llama la prevención y la certeza y seguridad jurídicas. Está diseñado, es una herramienta que está diseñada para que lo otorgue aquel que pueda manifestar su voluntad. Probablemente no tenga las capacidades físicas para hacerlo, pero si tiene las intelectuales, ¿de acuerdo? Puede manifestar su voluntad. De acuerdo. Si estamos en presencia de una persona que no puede de forma alguna manifestar su voluntad, como no tenemos la certeza de que precisamente lo que alguien dijera es su voluntad, la ley no le puede dar efecto, ni puede poner un instrumento a disposición de una persona que carezca del mínimo suficiente para externar una voluntad. Pues es que nos podríamos encajar, ¿verdad? Y o hacer un fraude. Sí, y en esos casos justamente la ley suple la posible voluntad del sujeto interdicto y entonces establece quiénes pudieran ser sus herederos por líneas ascendentes
en su caso hasta descendencia, si hubiera descendencia de una persona interdicta. Sí, porque imagínese que esta discapacidad la adquiere posteriormente, cuando ya hay, no sé, demencia senil o algo. Claro. Pero nos hablaban de interdicción. ¿Esa figura qué es? La interdicción es una figura jurídica que se crea con el objeto de que una persona, aun cuando ha adquirido la mayoría de edad, no puede obligarse por sí misma. La propia palabra es lo que significa, no puede manifestarse, no puede hablar por sí misma y requiere de alguien más que se obligue a través de la figura de la tutela por él. Entonces puede realizar actos jurídicos, puede realizar la administración de sus bienes, de sus derechos, a través de esta figura. ¿Quién lo ratifica? ¿Quién sabe si de verdad esta persona no puede tomar esas decisiones? Es un juez familiar. Sí. Juez familiar. El que tiene que tener el dictamen pericial de médicos para efectos de poder determinar claramente que una persona no tiene la posibilidad de obligarse por sí misma. Y con lo que cambió la ley y todo esto, porque ya ve que se ha tratado de votar, cuando puede unas cosas y otras no, como este chico con Asperger que promovió esa modificación, porque él sí quería tomar algunas decisiones, pero en otras sí necesitaba un poco de asesoría. ¿Ahí qué pasa? ¿O es un amparo lo que van a tramitar? El juez debe decidir, pero el juez no decide solo. El juez decide siempre bajo la anuencia de expertos. Por eso el abogado dice bien, ¿no? Claro, los médicos tienen que, porque hay distintos grados de Asperger. Hay distintos grados de demencia senil, etcétera. Entonces, un experto en la salud tiene que darle luz y claridad al juez de qué tanto está incapacitado de sus facultades mentales, y ya el juez tomará las decisiones, pero informadas. Se tiene que observar estrictamente el caso particular. Normalmente hablamos de generalidades, porque eso es lo que establece la ley. Cuando una persona no puede obligarse, pues entonces se le declara interdicto y eso es lo que establece la ley. Sin embargo, ya en un proceso judicial, el juez lo que tiene que hacer es estudiar el asunto en particular y observar, por ejemplo, esta particularidad de esta persona que decía, bueno, sí tengo la problemática, en algunas cuestiones no me puedo valer por mí, pero en otras cosas soy totalmente consciente y tengo la posibilidad de tomar mis propias decisiones. Entonces, esas cuestiones pudieran llevar a una circunstancia mixta, pero ya es una cuestión que se tiene que observar particularmente por el juez. Por eso el juez es quien tiene la posibilidad de establecer o graduar esa circunstancia. Lo que pasa es que para ello es importante los medios de prueba que se ofrecen, porque no todos los casos son iguales. Que no sea cuatro hermanos que se quieren quedar con la herencia de una hermana, porque se ha visto que hasta lo recluyen en instituciones. Sí llega a pasar. Es terrible, perdón, pero sucede. Pareciera que a veces la familia no te va a traicionar, pero al final de todo la familia es la que hace todo. Para seguir con el testamento, es que están llegando muchísimas preguntas. María Flor nos dice, mi esposo hace 1 año 4 meses no dejó testamento, pero ¿cómo le puedo hacer para no dejar yo mis papeles así? Tengo 3 hijos, ya son casados y, bueno, ¿qué podría hacer ella yo? Tiene que tramitar su testamento inmediato, no hace falta que su esposo haya hecho o no. Y una vez que haya hecho ella su testamento, puede hacer el trámite del juicio sucesorio testamentario de su esposo, a efectos de que si no dejó testamento y tiene hijos y ella también es esposa, en calidad de esposa, porque a veces decimos soy esposa y la verdad es que tuvo una relación de amaciato o de concubinato. ¿Quién sí recibe y quién no? ¿Quién recibe y quién no ahí? Cuando son varias parejas, únicamente la esposa. La que tiene papelitos. La que tiene un acta de matrimonio. Le salen 3 con papelito. Si hay 3 con papelito, se va el primero. El primero en fecha. Oigan, y los hijos, eso sí cuentan todos. Mientras se demuestre que son hijos. Ahora ya lo hacen con ADN o con qué. También con ADN, pero bueno, la principal prueba es la documental, no un acta de nacimiento. Oigan, aquí Miriam nos pregunta esto, ¿es mejor hacer un testamento o una cesión de derechos con reserva de dominio? ¿Cuál es más caro o es lo mismo? Son figuras totalmente distintas. A ver, espérenme, ¿qué es una? O sea, ¿what? Aquí bolas. Digo, el testamento suple, más bien no suple, el testamento es, tal como lo decimos, la última voluntad de una persona en relación a quién le voy a transferir mis derechos y mis bienes. Y una vez que haya acontecido una causa de muerte. Y la otra es durante la vida.
Así que son figuras totalmente diferentes. La cesión de derechos es en vida. En vida. Sí. Oigan, pero eso luego es muy peligroso y por eso decía a los viejitos, me los dejan en con la calle. reserva de dominio. Sí, Esta es más peligrosa. A ver. No, y de hecho, bueno, en el testamento creo que hay un detalle que estamos omitiendo. Bueno, hay que revisar también ahora sí que la figura que uno tiene en calidad de que estamos peleando los derechos, porque decía hace un momento, bueno, puede hacer el testamento la señora y después, no sé, bueno, revisar lo del trámite judicial. Yo recomiendo que sea al revés. Primero revisar el trámite judicial del esposo que falleció y después hacer el testamento, porque en ocasiones la gente se confunde y hace un testamento a lo mejor bastante cerrado de los bienes que en ese momento tiene y a lo mejor no se ha resuelto la situación de los bienes del esposo. No, yo me permitiría diferir. ¿Qué te parece que regresando lo aclaramos? Sí, claro que sí. Un segundito, regresando lo aclaramos. Y también yo vi que ponen, se le hereda la posesión y le agregan y el usufructo. Claro. Y los bienes presentes y futuros. Y la también, posesión es diferente. regresando les digo otra pregunta que hay. Y mándenos todas sus dudas o sus experiencias. El reclamo de seguros de vida se hace directamente en la aseguradora con el número de póliza, póliza original o carta de extravío, el último recibo de depósito de la prima, acta de nacimiento y defunción del asegurado, el CURP e identificación oficial del beneficiario y del titular. La voluntad anticipada es un documento que permite a toda persona manifestar de forma libre, consciente, seria e inequívoca su decisión sobre la forma en que quiere ser tratada médicamente ante enfermedades terminales y accidentes. Es un documento que regula la ortotanasia o muerte digna, es decir, el otorgamiento de medidas médicas paliativas que disminuyen el sufrimiento o que lo hacen tolerable, permitiendo así el apoyo emocional y espiritual a los enfermos terminales. Asimismo, permite a toda persona manifestar su decisión de no someterse a medios e instrumentos para mantener vivo a un enfermo en etapa terminal. Es importante señalar que en ningún caso el documento de voluntad anticipada promueve la eutanasia, entendida como todo acto u omisión realizado por personal médico que ocasiona la muerte de un ser humano. Qué fuerte esto de la voluntad anticipada, sí. es algo que también vamos a tocar en unos momentos, porque hoy estamos hablando de todos esos trámites pues que deberíamos de prever, qué papeleo se requiere y todo, para partir en paz, oiga, o para que no le heredemos a los demás, o no les dejemos un paquetón mientras está uno ahí, ¿verdad? Porque luego heredamos problemas y broncas. Hablando de heredar problemas, a ver qué opinan de lo que nos dice Luis. Desde mi punto de vista, hacer un testamento deja a los herederos un problema mayor, porque cuando muere la persona hay que realizar un trámite oficial para que se lea el testamento. Posteriormente hay que hacer la asignación de bienes para cada familiar y finalmente se debe escriturar cada uno de los familiares. Todo esto cuesta mucho dinero porque se deben hacer antes, se debe hacer un juicio. Sí, ¿Qué opinan de hecho, se tiene que hacer, aunque se deje o no testamento, y volviendo un poco al bloque anterior, en relación a esta cuestión de primero adquirir los bienes y luego hacer el testamento, yo creo que no es lo más recomendable. ¿Por qué? Porque imaginen que la persona muere antes de terminar el trámite del esposo. Entonces ya dejó 2 juicios sucesorios intestamentarios. Ay, hijo. Los notarios normalmente utilizan una fórmula que es excelente, en la que se establece que se deja como heredero de los bienes presentes y futuros a fulano de tal o a fulanos de tales a partes iguales. Y ya con eso se establece muy claramente los bienes que pudiera yo llegar a adquirir en otro momento. En este caso, los bienes del esposo. Entonces, eso me parece bien pertinente y qué buena recomendación haces por lo siguiente. Luego nos complicamos a la hora de hacer un testamento y decimos la propiedad fulana, el auto, y no, señores. Es que se entre más sencillo, menos problema. Es más en un testamento. Menos específico. Exactamente, porque además como dice el abogado, es de los bienes que yo tenga, mi voluntad es que a Pancho y a Pedro y a Lupita le toquen de tal manera. Y el automodelo tal. No. Es que se tenía que detallar y se creía en eso, que se tenía que
son legados. Esos ya son legados. Y más bien ya cuando yo quiero dejarle algo muy particular a alguien, para efectos de establecer a esta personita, quiero dejarle ese auto último modelo, más bien modelo 68, que me ayudó él a construirlo, ¿no? Oigan, pero a ver, y cuando decíamos se le hereda la posesión y el usufructo, ¿eso qué es? Eso es en atención a una circunstancia en la que una persona está haciendo uso de un bien que todavía no tiene declarada la propiedad. Y entonces al momento de transmitirle el derecho sucesorio a una persona de posesión, esa otra persona puede hacer valer los derechos que en vida le pudieran haber correspondido al señor o a la señora. Es decir, pudiera tramitar un juicio de prescripción positiva, podría hacer un trámite de otorgamiento y firma de escrituras, posteriormente a la... Y para nuestro público que quede muy claro, usufructo es el fruto del uso. O sea, yo puedo rentar la casa. Tú puedes rentar la casa y cobrar la renta, pero no eres dueña de la casa. Eres dueña de lo que se puede hacer con la casa. Vamos a ponerlo de esta forma. Si yo ya tengo una propiedad de la cual ya no voy a requerir el resto de mis días porque cuento con otra, y yo ya quiero transmitírselas a mis hijos, les dono la nuda propiedad y me reservo el usufructo. Eso significa que la única persona que puede habitar la propiedad soy yo. Los dueños ya son mis hijos, pero el único que puede habitar soy yo. Y si yo no la quiero habitar y la quiero dar en arrendamiento, el pago de la renta es mía. Y ellos solamente van a esperar a que yo muera para consolidar la propiedad completamente. Exactamente. No te sacan pues ya viejito. Oigan, y no te otra solución. Otra pregunta que nos hacen es si aplica como testamento esta carta que se pudiera hacer en un momento dado cuando está alguien en su lecho de muerte en sus últimos momentos. Eso es muy poético. El cine de oro mexicano no aplica. No cuenta como testamento. No cuenta como testamento. Es que allí ya se presume que ya no tiene la capacidad para poder hacerlo. No está en su sano juicio. Aunque él lo está hablando, lo está comentando, ya no tiene las facultades en ese momento, digamos, lúcidas para poderlo redactar. A ver, otra pregunta. Por eso hay que... Es que tenemos un altero de contestar, esto está tremendo. A ver, Gabriel nos dice, tengo una cuenta de Afore, quiero saber si en caso de fallecer puedo heredar este dinero y qué pasos debo seguir. Se tiene que aclarar, o el Afore ya nombra, igual que una cuenta de banco, a tus beneficiarios. Por favor. No, por favor. Sí, básicamente está previsto en el marco de la ley que si yo fallezco, esto es, digamos, parte del contrato y es algo que sí es parte de mis bienes y luego entonces sufre el mismo efecto que cualquier otra propiedad que yo tenga, ¿no? Tenemos también aquí presencial un testimonio que tiene una duda de un testamento. Voy para allá en lo que Sandra les expone alguna de las muchas llamadas. Un anónimo nos dice, mi esposo tenía una cuenta de ahorros, pero nosotros no sabíamos, me enteré ayer, dejó a mi hijo de beneficiario. Mi esposo murió en 2013, queremos saber si podemos reclamar el dinero. Dice que le llegó una notificación de que tenía 90 días, pero no tiene la tarjeta, solo el contrato, con el puro contrato. Tiene que identificar acreditar su personalidad jurídica, ¿no? Sí, claro. Y si por alguna circunstancia no le llegaran a atender en el banco, pusieran muchas trabas, que acudan a la Conducef. Muy bien. A presentar una queja. Listo, Fer, si quieres saber qué nos Acá tenemos a nuestra amiga Mercedes. Cuéntenos qué dudas tiene. A ver, era hace 3 años, murió mi papá. Nosotros somos 10 hijos, 5 nietos y su esposa la dejó como usufructo. A todos los hijos nos dejó como herederos. Resulta, pues mi papá sí hizo mucho dinero, pero el negocio quebró. Entonces, los hijos teníamos una carta poder y pues pedimos en vida de mi papá préstamos a los bancos. Y realmente pues se dejó en garantía esta propiedad. Pues quisimos abrir el testamento, pues mis hermanos ya no quieren abrirlo. Yo hace 2 años inicié el juicio para la apertura del testamento, pero ellos se niegan a acudir. Y ya vemos 2 albaceas. La otra albacea dice que no va, yo soy la otra albacea. Nadie se puede negar. El juez les va a notificar y si ellos quieren acudir a deducir sus derechos al juzgado, bien. Si no acuden, no pierden sus derechos. Los va a representar el Ministerio Público, pero en su caso la herencia se va a repartir, si hay testamento, en términos del testamento, y si no hay testamento, en términos de la ley. No, si hay testamento y las notificaciones me las entregarán todas a mí.
ellos no quieren recibir ni notificación. Mientras ya se las hayan ido a dejar por parte del juzgado a los tengo 2 años y ya me van a dar fecha para la apertura, pero como dicen, no, pues no vamos a asistir, es ilegal que se abra. De hecho, no es ilegal que se abra, ¿verdad? En todo caso de que ellos quieran no hacerlos valer, se hace un repudio de Ahora, mi pregunta es la siguiente, esa es una, que sí se va a poder abrir entonces. Claro, sí. La otra, la mayor parte de los bienes, son 4 propiedades, las tienen los bancos como garantía de un préstamo que se nos hizo. A mí me dicen, así como vas a adquirir bienes, derechos, también tienes que adquirir obligaciones. El banco está primero como acreedor, cobrar la cantidad y el resto se te da. Como la esposa es usufructuaria, me dicen, ese derecho, el banco va a decir, a mí me debe 5 millones de pesos, si tu propiedad la puedes vender en 12, la que tiene el usufructo se quedará con los 6 millones. ¿Es verdad? No necesariamente. Puede tener el usufructo ella, nada más, como ya lo decían, para únicamente vivir, rentar o disfrutar de la propiedad sin que ella tenga la propiedad. A ella nada más se le otorgó esa parte del derecho. Y todos los demás herederos sí serían los que entrarían ya a la propiedad, pero hasta en su caso, una de dos, que la madre, bueno, que en su caso es la que entiendo que tiene el usufructo, diera la autorización, pues sí, de la venta, o 2, hasta que falleciera ella. Pero el banco va a decir, a ver, aquí ya nadie me está pagando, aquí hay un adeudo sobre esta casa que está en garantía, la voy a rematar antes, a ver si saca los 12 millones, no porque la rematan y no recibe uno nada, No la puede rematar en automático. ¿Todavía no? Tiene que tramitar un juicio el banco en contra de la sucesión de la persona deudora, en este caso del señor fallecido. ¿Y luego? Se tramitará el juicio y se verá en su caso si es procedente, si no es procedente, incluso si hubo algún seguro de crédito, si hubo un seguro de crédito, se activó, se quedó pagada la deuda. Ahí ya sería mucho observar el asunto en lo particular. Oye, pero los que pidieron el dinero fueron los hijos. Incluso hay situaciones en las que si una persona lo pidió, hay que revisar bien el contrato porque a lo mejor la deuda se extingue con él. Entonces habría que revisar, no es obligatorio que se herede a la sucesión. Entonces, si en el contrato no dice y es únicamente a título personal, se extingue con él. Pero los seguros en un crédito normalmente protegen al objeto y al sujeto del crédito. Sí. Ahora, en este caso, si el sujeto del crédito no es igual al en paz descanse, hoy fallecido, sino sus hijos o parientes, quien sea, pues entonces, aunque tuviesen seguro, no opera. Pero si no fuera el propietario, entonces no podría estar grabada la propiedad de un tercero si no hubiera dado la autorización. Con un poder que dio mi papá. O sea, fue a nombre de él. A nombre de él. Y se pidió el crédito a nombre de él. Él ya falleció, nada más habría que ver el efecto de que la deuda estuviera asegurada, inmediatamente se subsanaba con el ¿Sabías que cuando pagaban abonos, pagaban también un seguro de vida? No, ya no se pagó el seguro. No se pagó el seguro. Pero es que no necesariamente el seguro de vida paga individual. Cuando se contratan los créditos, vienen con cláusulas. Está integrada la prima del seguro. Eso es lo que nos dice el banco. El banco nos dice a nosotros, ¿sabes qué? El banco no dio ese seguro en caso de que falleciera. Habría que ver el clausulado, porque a lo mejor si estaba dentro del clausulado, el banco no lo hizo y entonces eso es responsabilidad del banco. Hay productos que incluso, por ejemplo, cuando uno los adquiere ya traen inserto el seguro y a veces no se nos comenta. O inclusive cuando uno va a aperturar una cuenta, a veces nos obligan a contratar también el seguro de manera indirecta porque te dicen, no te puedo dar el crédito, no te puedo dar la tarjeta si tú no contratas el seguro. Entonces te obligan de manera indirecta a contratarlo o a firmar. El problema es que a veces cuando nos dan todos los documentos para firmar no sabemos qué es lo que estamos firmando porque no ponemos atención en todos ellos y en ocasiones el agente lo único que nos dice es firma aquí, firma aquí, y a veces hasta firmamos los pagares, ¿no? Sí. Y no nos damos cuenta. Entonces sería importante ver cuál fue el bloque de documentos que se firmaron. O sea, tiene que ir con sus papeles. Lo primero que tiene que hacer es llegar a la designación del albacea. Porque a usted como hija, como heredera, no le van a dar esa información. Pero tiene que llegar al momento en el que el juez le va a decir, usted ya es albacea, le discierno el cargo. Una pregunta, somos 2 albaceas mancomunadamente. Y una no quiere. La otra albacea dice, yo no me presento.
pues eso ya se tendrá que hacer valer ante el juez para efectos de que esa mancomunidad termine y se valer ante el juez, como albacea única. Yo ante el juez no voy a ir. Ya una vez que el juez señale a usted como albacea, ya acudirá usted con el banco para pedirle una copia del contrato. Si no lo hace, lo puede hacer a través de la Conducef. Si alguien se niega a ser albacea, no está obligado. ¿No está obligado? No. Dos. No. Si ya no hay albacea, entonces, ¿a quién nombran? Bueno, los herederos designan un albacea. Si no se ponen de acuerdo, lo designa el juez de una lista de albaceas profesionales, por así decirlo, para efectos de que sean el ejecutor de la voluntad. Y si una de las dos albaceas que se nombran no quiere ni apersonarse, pierde este derecho o obligación y la otra puede seguir haciéndolo. Lo que va a hacer el juez es va a darle vista por 3 días para que manifieste su voluntad de adquirir el cargo o no, y si no, se le va a tener por señalado que no, y en su caso entraría la otra albacea como albacea única. Trámite. Así es. Ok, pues oiga, eso está muy bien. Pero qué bueno que se está asesorando jurídicamente. Sí, me estoy asesorando. Es que si no, imagínense qué lío. Y acá le pueden dar una segunda opinión. Ahorita intercambian allá teléfonos, ¿verdad? ¿Qué más, mi querida Sandra? Bien, pues nos dicen en llamadas telefónicas, José Luis García, es magnífico conocer los derechos que tenemos los ciudadanos al momento de contratar un seguro. Erika nos dice, con la situación económica es muy difícil prepararnos para el final de nuestra vida. ¿Qué opciones reales tenemos para nuestro retiro y para tener un seguro de gastos médicos? Narciso nos dice, uno quisiera ordenar sus cosas bien, pues un seguro de vida para el futuro, para sus hijos, pero lo que me da coraje son los salarios, los califica como mediocres. Me gustaría que defendieran a los obreros y se pueda tener el dinero para tener un seguro de vida y prepararnos para la muerte. Seguros de enfermedad hasta de 75 pesos mensuales. Sí, no necesariamente es caro. Ahora, debo en absoluto baño de honestidad confesar al público que el gremio asegurador estamos muy retrasados en creatividad, concretamente en el seguro de salud, y por eso es más importante el comentario que le voy a hacer. Mire, no necesariamente, ya dijimos que hay de todos los precios, no necesariamente es caro y es una previsión que usted sí o sí debe de tener. Lamentablemente, entre mayor sea uno, digamos una persona de 65 años, de 66, 67, el costo regular de un seguro normal de gastos médicos es muy alto. Y no obstante es cuando más lo vamos a necesitar. Es que ese es el problema. Hoy día muchas empresas en otros países están empezando a poner incentivos en el asegurado para mejorar la condición del seguro, en donde si usted hace ejercicio, tiene una buena ingesta, patrones de sueño, etcétera, va a pagar mucho menos prima. Esto ya estamos trabajando en México a través del AMIS, de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros, para impulsar estos cambios también en nuestro mercado mexicano. Pero mi recomendación es muy clara. Creo que el peor daño que tenemos en este país, como en el maratón, es que avanza la ignorancia. Usted tiene que luchar contra ella, tiene que leer, tiene que informarse. Es mucho más barato prevenir que lamentar. Si usted va con un doctor cada 2 años y le dice, por ejemplo, que es hipertenso, le va a salir N veces más barata una medicina para controlar su presión arterial que después tener un infarto cerebrovascular o un infarto al miocardio. El testamento es igual. El testamento hay quien dice, ay, es que me va a salir muy caro. Pero luego el juicio, el testamento es más complejo, el más costoso. El testamento no es un instrumento caro, es un instrumento que ronda, dependiendo de la República Mexicana en arancel, rondará sobre los 2,000 y los 3,000 pesos. Más o menos, ese será su costo. Oigan, baratísimo. Nos falta, y ya se nos acaba el tiempo, gastos funerarios. Y ahí mismo se puede establecer la voluntad anticipada, ahí mismo en el propio testamento. Eso. Y esto es importante. Para reclamar el pago de la Afore, si el trabajador fallece antes de pensionarse, el beneficiario directo es su esposa o concubina. Esta tiene derecho a obtener una pensión o el monto total de los ahorros de la Afore, en caso de que el titular no haya reunido el total de semanas cotizadas, la edad o esté fuera de su conservación de derechos. Para acceder a se debe tramitar una pensión por viudez ante la unidad médica familiar que le corresponda.
Continuamos, gracias por seguir con nosotros en Diálogos en Confianza en este jueves, frío jueves. Y la próxima semana el tema que vamos a presentar es los niños como víctimas de la violencia. Y aquí a mí me gustaría preguntarle a ustedes, si pudiéramos escuchar lo que los niños, niñas y adolescentes piden para poder vivir mejor, ¿ustedes qué creen que pedirían? Pues mucho más tiempo con los padres, ¿no? Tiempo hasta para jugar, porque como que nos ven poco y es para discutir, ¿no? Y esa es la queja que yo recuerdo. Pues miren, según una encuesta que se hizo entre diferentes organizaciones, entre ellas Child Fund International, Save the Children y UNICEF, con niños de todo el mundo lo que piden es ser realmente escuchados, no ser discriminados y que se les garantice el derecho de tener una familia que los cuide y los proteja. Y pues este es el tema de la próxima semana. ¿Qué estamos haciendo para proteger a los niños en nuestro país, la infancia mexicana, y quiénes están trabajando para su protección? No se lo pierda, participe con nosotros la próxima semana y vamos a continuar con el próximo tema que ha estado interesantísimo y nos han llegado tantas preguntas, Fer, que vamos a tener que hacer una segunda parte. 8 de diciembre los esperamos para seguirle, porque de veras hay muchísimas dudas. Qué buena. Oigan, le continuamos, ¿no? Sí. Con este asunto de la voluntad anticipada. ¿Qué es y cómo es que lo puedo incluir en el testamento? A ver. Bueno, yo creo que no sería conveniente incluirlo en el testamento por la siguiente razón. El testamento se abre hasta después de muerto. Claro. Y normalmente voy a tener el mito y voy a tener la creencia de que como mi testamento no quiero que nadie lo conozca, lo voy a esconder, cosa que es un error. El testamento debe tenerse como cualquier otro documento público a la vista, no sucede nada. En cambio, el documento de voluntad anticipada va a dar unas instrucciones muy precisas. Yo tampoco a lo mejor quiero que yo no quiero estar transmitiendo desde antes el conocimiento de quiénes son mis herederos, cuando todavía estoy en vida. De ahí que yo pensaría que otorgo un instrumento como testamento, otorgo un testamento y otorgo un documento de voluntad anticipada. En este documento de voluntad anticipada lo único que doy son las instrucciones necesarias para que, llegado el momento de me encuentro yo en una enfermedad terminal, claro, ya simplemente se sigan los cuidados paliativos y de dosificación y de mitigación del dolor, pero ya ningún otro procedimiento pero ya ven que ahora los hospitales privados se quieren acabar el seguro. Ese es un buen comentario, eso es un magnífico comentario. Meten en máquina respiradora. Yo creo que se puede resumir así. En vez de que me sirva el hospital se sirve de mí. Me ordeña la cartera hasta su última. Eso incluso tiene un nombre técnico que se llama ensañamiento terapéutico. Esta voluntad anticipada es el antídoto para que no le pase esto. ¿Qué es medicina paliativa? Es muy fácil de que usted lo entienda. Es aquella medicina que me va a permitir estar consciente, pero sin dolor y sin que me hagan más intervenciones, porque ya el diagnóstico es terminal. Es seguro que voy a partir. Entonces no tiene sentido regresar al tomógrafo, hacerme más radiografías, porque está claro que no hay más nada que hacer. Entonces la medicina que me pueda mantener consciente y sin dolor, eso es medicina paliativa. Nada más para aclarar esta parte, el testamento no se abre, el testamento incluso se le llama así, testamento público abierto. El testamento es un documento que no requiere de quitarle un sello ante una autoridad, no. Ese es un documento que se puede estar a la vista si es la voluntad del sujeto que lo otorga. Como lo decía el abogado, es posible otorgar la voluntad anticipada en otro instrumento, no obstante va a tener que hacer un doble gasto las personas. Se puede otorgar en el propio testamento o incluso en los formatos que otorga la Secretaría de Salud, eso sí, ante 2 testigos, y se debe de hacer el registro para justamente evitar la obstinación médica. Pero a ver, hay quien dice, yo cuando muera quiero donar mis órganos, y luego los familiares se niegan. Sí, ahí de hecho los familiares sí es sabido. Por eso ahí en el documento de voluntad anticipada se debe de establecer quién va a ser el obligado a hacer valer mi voluntad. Correcto. En ocasiones para efectos de establecer, uno puede ser donador y la propia familia dice que no. Entonces pero si allí hay que defensor, claro, él es el que se encarga de toda esa situación. Ya él entregó esta copia de la voluntad anticipada. Normalmente acude a la firma. Sí, claro. Ya lo conoce el documento. Perdón.
Este documento es importante porque es posible que en este último momento o periodo de su vida usted ya no esté consciente. Porque si usted está consciente, pues hace valer su voluntad. Pero si usted no está consciente, este documento va a permitir que no lo conecten o que no haya ese ensañamiento terapéutico. Y además es revocable, ¿eh? O sea, uno puede decir en un momento, ¿sabes qué? Mejor no. Y ya no, sí quiero someterme al tratamiento hasta que aguante mi cuerpo, ¿no? Y lo puede hacer, puede revocar la voluntad en ese momento y decir, sí me someto. Incluso en ocasiones lo que hacen, lo que se acostumbra son los análisis clínicos en exceso, ¿no? Claro. Ver un análisis tras otro, y ya después te dicen, no, ¿sabes qué? Estos no los cubrían, entonces va adicional a lo que se estaba haciendo. Claro. A ver, eso es en cuanto a la voluntad anticipada. ¿Desde qué edad puedo firmarla? La voluntad anticipada desde la mayoría de edad. Desde la mayoría de edad. Todos, ¿Y hacer la mayoría de edad? Desde los 16 años. Sí. Mayoría de edad, dejémoslo. Sí. Ok. Y ahora, los gastos funerarios. Hay quien de veras, ahí sí ya no le quiere entrar. Y mucho menos con antelación. Y miren, en casos como el de esta llamada que nos dice Ricardo, mi mamá contrató un servicio de inhumaciones a futuro hace más de 30 años, donde supuestamente incluían el traslado, aunque fuera foráneo, ataúd, servicio funerario. Mi papá falleció en 2013, le volvieron a cobrar el ataúd, traslado, entre otras cosas. ¿Por qué? ¿Qué se puede hacer si ni siquiera la compañía está, que la compañía está aquí en la ciudad, en la calle de Oaxaca, pero qué se puede hacer y en qué casos sí es recomendable? Pues no sé cómo lo contrató. Hay que ir a la Profeco. Si lo contrató como seguro, tendrá que acudir a la Conducef. Si lo contrató como un paquete meramente, tendrá que acudir a la Conducef. A la Profeco, perdón. Allí se si es con seguro, Conducef, y si no es a través de un seguro, con la Profeco. Se tiene que hacer. Y si es con seguro... A mí, mire, hay dos cosas interesantes en este tema de los gastos de marcha. Es un momento propicio para que haya cabida a un mercenario, ¿no? No pongo nombres. Simplemente se cobra de más porque otra vez, como empezamos el programa, estamos en un arresto emocional. Así es. Entonces, hacemos cosas que en sano juicio o en otro momento, sin ese arresto emocional, no haríamos. No sirve de nada tener una caja de caoba ni nada. Estos lujos no sirven de nada, créame usted. Pero es que lo hace la familia. Por ese cariño y darle por dignidad. A veces es porque cómo vamos a quedar mal ante los que vengan al velorio. Bueno, sí, también. De veras, Aquí la recomendación es, miren, no es que sea malo, son muy buenos. Yo, en mi caso, yo le recomendaría mejor que fuese a través de un seguro, porque todo el armamento jurídico, todo el ensamblaje jurídico, la Conducef, etcétera, le va a proteger mucho más que si compra este tipo de servicio con un prestador de servicios funerarios. Esa es mi primera recomendación. Pero si sí quiere a través de un servidor de servicios funerarios, pues lea muy bien el contrato y no compre lujos, no sirven de nada. Oigan, otra cosa, se puso muy de moda que te vendían 4 fosas, así, como en condominio, ¿verdad? Sí. Y nunca le avisan a uno que habiendo ya ahí enterrado a un familiar, volver a abrir esa fosa para enterrar a otro es un galimatías. No, es que todo depende de cómo esté construida. A ver, cuéntenlo. Todo depende de cómo esté construida, porque si es con tierra y es nada más así, pues sí, ahí sí puede generar implicaciones hasta de 7 años. ¿En serio? ¿No? Pero si es una cuestión completamente construida y que tiene una puerta de acceso y la persona ya está aparte, ahí sí no hay ningún problema. No, pero te los vendían y nadie te avisaba. Hay que ver cómo ¿qué ahorro? 4 por 1 y no había forma de abrir la segunda. El problema de allí es que en ocasiones no nos damos cuenta. Si los espacios son independientes, se pueden utilizar completamente, pero a veces también se venden estas fosas compartidas, que son 4 y aparte dicen que puedes ingresar a otros servicios. Ahí hay que revisar porque además de la apertura de cada una de las fosas para después utilizar o reutilizar, todo tiene un costo y hay que revisar también el total de años, porque son prácticamente 7 años y se apertura antes, debe de haber toda una gama de control de sanidad para poderla aperturar. Mire, y para usted que nos está viendo y escuchando, es sencillo de entender. Esos 7 años es por un protocolo sanitario. Claro. Y si para llegar a abrir hay que pasar por el que ya está, por
digamos, sobre todo, un cuerpo, eso es delicado. ese es el protocolo sanitario. es Ahora delicado. bien, aquí, de todos modos, aunque se abra a los 7 años, ¿no? Habiendo cubierto este protocolo sanitario, la osamenta, o sea, los huesos, para que nos entendamos, se tienen que cremar. Entonces, de todos modos va a pasar por eso. Porque antes era perpetuidad, ahora ya son 10 años. Normalmente aparte, ya hay que volver. Sí, claro, se habla de la perpetuidad y ya no hay perpetuidad. Ya no hay perpetuidad. Entonces, si ya no hay perpetuidad, pues tómela libre. Mejor créemelo, está permitido por las sociedad religiosa, etcétera. Créeme el cuerpo, ahórrese tiempo, dinero. A ver, y los que tenían las cenizas en casa, un amigo mío tenía ahí a la mamá, hasta sí le se ponía puede. la No hay problema, porque ya no hay problema sanitario. Pero además, ver, ahorita ¿problema sanitario o iglesia? Porque también ahora lo que quieren es venderte la urna. A ver. La iglesia ya no está permitiendo que se conserven en muchos casos los restos en casa. Entonces, ¿por qué es esto? Pues para que uno evidentemente pueda gastar o pueda invertir en la compra del nicho. Correcto. Entonces, es toda una gama de una actividad comercial. Psicológica también, porque desde el punto de vista psicológico, pues no es aconsejable que tengas allá a tu mamá en el comedor, ¿no? Oye, pero legal, ¿es legal? Yo lo puedo tener. Sí, claro, es totalmente legal. O en un topper. Ahora estás en diamantes, o sea, ahora con las cenizas las reducen y hasta puedes árboles tener en un pendiente a tu pariente. Mira, me gustaría retomar esto que dices psicológico, porque hay muchas llamadas en este sentido. Nunca preveemos el comprar un seguro por el miedo a morir o por el miedo a enfermarnos, como que se decía al principio esta idea de que estoy atrayéndolo, ¿no? Que nos ayuden a desglosar esto, porque ya casi se nos acaba el tiempo. Y la otra, hay mucha gente que nos llama y nos dice que ganan muy poquito, que su sueldo es mínimo y que si aparte tienen que, por ejemplo, pensar en contratar un seguro de vida, de gastos médicos, en todo este tema de los gastos funerarios, entonces preguntan, ¿con qué vivimos? ¿Cuál sería la recomendación? No, a ver, empiezo de atrás para adelante, con mucho gusto a usted que nos hace favor de dar esa opinión. Tener un seguro de vida pudiera ser equivalente al costo de una cerveza semanal. O sea, no hay pretexto. No importa cuán poco ganes, sí puede comprar un seguro. Y además se lo aconsejo muchísimo. Y dos, dije al principio, mire, usted no puede dejar de prestar atención como ser humano a todo aquello que le dé miedo o sea potencialmente peligroso. Cuando esto sucede, tenemos procesos de evitación. Esto no es psicología, es biología. Y del otro lado, todo aquello que nos genere placer, tampoco podemos dejar de prestar atención. Y la biología garantiza que todo lo que necesitas para sobrevivir te haga sentir bien, comer, dormir, etcétera. Bueno, ese es el problema. Cuando nos da miedo la muerte y la enfermedad, la evitamos generar pensamiento a través de esto. Pero créame, la biología profunda y el que nosotros estemos madurando como raza implica que usted venza ese miedo e investigue. No es difícil. Nunca en la vida de la humanidad ha sido tan fácil informarse como hoy día. No tiene usted pretexto. Sí, aquí la circunstancia que deben de observar es todas estas cuestiones de prevenir para cuestiones futuras, es para la descendencia y es el principal motivo que debe tener el ser humano en el instinto de conservación antes de las cuestiones religiosas, de creencias. Yo escuché un caballero que decía, no, yo cuando me muera hay que se peleen. Si se heredan problemas, o sea, realmente cuando no se... Tú vas a tener a tus hijos peleados para siempre y yo creo que ningún padre en su sano juicio querría eso. Seamos honestos, ¿lo han visto? Sí, claro. Todos los juicios sucesorios son así. Sí. En ocasiones uno dice, bueno, mis hijos se llevan muy bien, va a salir todo bien, y no es verdad, ya intervienen, por ejemplo, los esposos, si ya tienen hijos, a su vez, si ya hay nietos, intervienen los nietos, a veces la avaricia gana la codicia. Ahora, los seguros, como comentábamos hace un rato, hay seguros muy económicos, entonces, y que se pagan de manera periódica, entonces, a veces son pagos mensuales. Esos son los más sencillos, o semanales, son los más sencillos de adquirir el pago y demás. Sí, ya hay bastantes agencias, nada más hay que revisar bien cuál es el tipo de seguro que quiero. Con las tarjetas, con las tarjetas. Que me defienda, así como hay defensoría de los niños, ¿verdad? ¿Hay alguna defensoría de los abuelos? Porque luego están muy, desprotegidos, muy desamparados, sufren una cantidad de injusticias, los botan a su suerte, consiguen a lo mejor un asilo gratuito. Y nada más los van a ver cuando le depositan en la tarjeta de hay instituciones que defienden los derechos de los adultos mayores, pero en caso dado que quieran o necesiten abogados, pueden hacer uso de las defensorías de oficio de los diferentes tribunales que existen. Oiga, me están viniendo nada más a esquilmar estos encajos. Sí, claro.
claro. De hecho, incluso impedírselo. hasta se puede hacer una denuncia ante el DIF y el DIF no tiene poder coactivo, pero sí tiene poder de prevención. Y Él va y da visitas, efectivamente hay asesorías. Otra. O que me están desalojando en mi casa, me quieren sacar a la fuerza, todo eso pues sí. Me golpean, es que de veras esto es más común de lo que la violencia. En esos casos puede acudir cualquier persona, no le hace falta tener un abogado para acudir al Ministerio Público a decir, me quieren quitar mi casa, me golpean, se puede hacer un acta. Y uno acude directamente y el Ministerio Público tiene la obligación de actuar oficiosamente en asuntos de hay únicamente paciencia, porque con la carga de trabajo que tienen, uno quisiera llegar y que lo atendieran de inmediato, pero pues pero sí, no es tiene así. sus Mire, tiempos. prevemos que para el 2020, 6 de cada 10 mexicanos mayores de edad van a tener que depender de sus hijos. Si usted no quiere ser de esos, ahorre, sígame. Hay una figura que se está empezando a estudiar su viabilidad financiera, que es la hipoteca inversa. Aquel propietario de un inmueble ya de edad avanzada con ciertas condiciones financieras hipoteca su inmueble y va recibiendo del banco una pensión mensual. Que me puede sumar a su pensión que por su derecho a biencia con alguna institución de seguridad social tenga. Pero ¿y cuando muera qué va a pasar con esa casa? Cuando muere, los herederos tienen el plazo de, vamos a decir, 6 meses o un año para decidir si pagan y se quedan con el inmueble o dejan que el banco remate la propiedad. El banco absorba. Es que eso está interesantísimo. Sí, apenas está promoviéndose. Pues igual me puede claro que todo va a depender siempre del acreedor. Oye, puede pedir una pensión alimenticia los padres a los hijos, ¿es legal y obligatorio? Sí, claro, forzosamente. Hay una corresponsabilidad en cuanto a la obligatoriedad de los hijos de administrarle ¿Y cómo la invoco? Voy con un abogado. Abogados en materia familiar. Es más, puede acudir la persona necesitada ante un juez de manera presencial y le levantan una comparecencia para petición de alimentos sin necesidad de abogado. ¿Y hasta dónde está obligado? Si son 6 hijos, se reparte la obligación. Se reparte, claro, se reparte. Es en partes proporcionales. ¿Y qué le pasa al hijo que diga, pues yo quiero, pero no tengo? Pues se le descuenta directamente de su salario. Ándele. Es como al revés, como la pensión alimenticia para los hijos. Pero al inversa. Igualita. Así es de que si no quieres mantener a tus papás, ahorra. Y además asesóralos para que ellos vean qué otras formas tienen de obtener su dinerito, perdón. Pues ya nos vamos, Fer. Nos preguntan si todavía está vigente la jornada notarial. Nos informaban que fue en septiembre. Septiembre, normalmente se prorroga a octubre. Para estar al pendiente y bueno, pues hay próximo mucho programa, que hablar. Fer. Segundo programa, el 8 de diciembre. Vaya preparando sus dudas. Gracias. Gracias.